Qué bueno estar juntos en esta mañana, adorando al Señor, recordando su muerte, su resurrección, su ascensión y su pronta venida, la cual esperamos fervientemente y anhelamos que Él venga a buscarnos. En este mundo de problemas, de guerras electrónicas, supersónicas, no sé cómo llamarlas, ya evade todo concepto. Tenemos a un Señor que trae paz, a un dueño de nuestra vida que nos da paz. Y también tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo quisiera hablar hoy del Espíritu Santo. A veces un poquitito olvidado, pero el Señor Jesús, antes de irse al cielo, le faltaba todavía unos días, pero fue en los últimos días, junto a sus discípulos, y les dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, le voy a pedir al Padre, que mande a alguien igual que yo, estoy hablando en el original, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. Así que entender que dentro nuestro está el Espíritu Santo es lo necesario para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si no conocemos al Espíritu Santo, si no entendemos quién es, difícilmente puede llenar nuestras vidas y guiarnos en nuestra vida, porque es el encargado que, como he comentado, Juan 14, en Juan 14 dice esto que yo les he dicho recién. Él dijo, yo me voy, pero les dejo a alguien igual que yo. Así que tenemos la necesidad de conocer en esto. Pero claro, hay una alternativa que siempre estaba presente, también está en el día de hoy, que es la sabiduría. La sabiduría que se supone que es el conjunto de conocimientos. El que tiene mucha sabiduría, entre comillas, tiene mucho conocimiento para aplicarlo. Y en ese entonces, en el día en que estamos hablando, Primera de Corintios, Pablo les habla a los corintios que estaban en Grecia. Usted sabe que la filosofía, o sea, el amor a la sabiduría, era algo normal allí en esa ciudad, en ese país, digamos así, o en esa zona. Todos, dice la Escritura, que se dedicaban a interiorizarse de cosas nuevas, analizaban, veían a alguien caminando por ahí que hablaba y enseguida lo ubicaban en un lugar y decía, habla, habla. Así le pasó a Pablo cuando fue a predicar a Atenas, en el Areópago. Entonces lo llamaron y dijeron, vení, sí, yo vengo a hablar de este Dios que ustedes tienen acá, que le han puesto el nombre Dios no conocido. Es un nombre, obviamente. Y a ese vengo a hablar yo. Ah, bueno, entonces lo empezaron a escuchar porque estaban interiorizados. Necesariamente era lo que necesitaban ellos, conocer más, ser más sabios. Y él cuando empezó a hablar y les habló del Señor y de que había que morir y resucitar, ahí ya dijeron, no, no, para. Te vamos a escuchar otro día, ahora no, esto no queremos escuchar. Así es la filosofía, amor a la sabiduría. Pero Pablo dice acá que aparte del conocimiento normal, natural de todas las personas y el conocimiento espiritual, hay también una sabiduría espiritual. Ellos estaban necesitando sabiduría humana del conocimiento. Y bueno, les agradecemos a los griegos que tuvieron esos principios. ¿Por qué? Porque nuestro idioma, el español, viene del latín, pero mucho del griego. Y nos dejaron también leyes y nos dejaron capacidades. ¿Cómo te va, querido? Vení. Me alegra verte acá. Sos bienvenido acá, ¿eh? Te quiero mucho. No te conozco, pero si veniste acá, sos buena persona. Quédate acá si querés, quédate tranquilo. Mira, sentate ahí si querés. ¿Está bien? Vamos. Te voy a dar la espalda, eso sí.
¿Me perdonás, no? Qué bueno, qué lindo. Gracias, Señor, por el nene. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Cómo? Francisco. Gracias, Señor, por Francisco. Está escuchando tu palabra. Bueno, así es la vida. El Señor da sabiduría, sabiduría divina, y que iba en oposición a la sabiduría humana. Y aquí está la gente, las personas creyentes en esta iglesia de Corinto, y donde estaban ahí medio sabiduría humana, sabiduría divina, y unos vivían de acuerdo a la sabiduría humana, y otros, claro, todos creyentes, pero vivían también, aparte de la humana, la divina. Y había problemas en la iglesia, la verdad. ¿En qué iglesia? No hay problemas, pero ellos producían algunas divisiones. La sabiduría humana se contraponía a la sabiduría divina y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Vamos todavía. Pero había esa pequeña cuestión por estas cosas de la sabiduría. Entonces Pablo empieza a hablar de la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene vinculada a Dios íntimamente y vinculada al hombre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, este que dijo el Señor que iba a dejar algo igual a él, es el que mora en tu vida y en mi vida. Y entonces, si uno vive una vida guiada por el Espíritu Santo, hace la voluntad del Señor. Si uno vive una vida mitad sabiduría humana, mitad sabiduría divina, ahí empieza el problema. Entonces Pablo dice acá, porque, ¿qué pasa? La sabiduría humana entiende lo humano. Cuando Pablo le habla del Señor Jesucristo, de la sangre derramada en la cruz que limpia los pecados, dijeron, esto es una locura, no te queremos escuchar a vos. Por eso que dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para ellos, para los que no son creyentes, para los que no entienden, para los que no tienen el Espíritu Santo. Porque si tienen el Espíritu Santo, sigue él, pero a los que se salvan, a ellos que lo que tienen el Espíritu Santo, a nosotros es poder de Dios. Habla como que tenemos poder en el Espíritu Santo, porque el otro no lo tiene. Entonces sigue hablando y bueno, sigue con estas cuestiones así, que no quiero repararme para ir directamente a lo que yo quiero expresarme. Capítulo 2, eso era el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Dinamis, el poder del Espíritu Santo no se puede conocer porque no hay límites para el poder, porque es Dios y Dios no tiene límites. Es decir, es lo que nos dejó la Trinidad en el mundo para que nosotros vivamos juntos, o mejor dicho, digo juntos y está bien dicho, porque es el Paracletos el que va al lado nuestro, pero más allá de estar al lado nuestro como compañero permanente de la vida, está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y eso es lo que transforma. Cuando está en mi vida y yo le doy voluntad, tengo mi voluntad puesta, haced lo que te parezca y corregime y ayúdame y bendecime, el Espíritu Santo hace su tarea porque está bien holgado en nuestra casa espiritual que es la vida, nuestra vida. Ahora bien, para esto, versículo 6, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjense ustedes, no es cualquier cosa esto. Hay que alcanzar una madurez espiritual de manera tal que el Espíritu Santo puede hablarnos, digamos técnicamente, si lo queremos decir, a nuestra vida. Ninguno de nosotros, salvo que haya alguna persona
doctor o doctora, podrá estar, ninguno de nosotros puede estar en una charla sobre ADN, porque no vamos a entender nada. Pero si tenemos a alguien que está en el medio y nos transfiere, ahí sí que podemos entender algo, por lo menos. Y eso es el Espíritu Santo. Está con Dios porque es Dios, pero está conmigo porque quiere vivir conmigo y guiarme y ayudarme. Nada más que eso. De manera tal que entonces, cuando yo dejo vivir al Espíritu Santo en mi vida, adquiero madurez espiritual. La madurez, ¿qué pasa con la madurez? Una banana no madura no tiene un lindo sabor. Una banana bien madura tiene sabor. Una banana muy madura no tiene sabor. Entonces hay que encontrar ese nivel para nuestras vidas, que en cada uno de nosotros será distinto, pero ese nivel de madurez no es otra cosa que la Biblia dice perfección, ¿no? En su original dice adquirir perfección, pero nadie es perfecto en la vida. En cambio, el traductor puso madurez, que es algún término asimilable por nuestro conocimiento y nos indica cómo es la madurez o el estado que el Señor quiere que nosotros logremos. Quiere decir madurez y sabiduría, dice también. No la del mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se mueren. Fíjense ustedes lo que estaba diciendo. El Espíritu Santo nos da sabiduría de los que no se mueren. ¿Quiénes son los que no se mueren? El Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De esa sabiduría tenemos vos y yo la probabilidad y la posibilidad de tomarnos de esto y usarlo durante nuestra vida diaria. Así que, más hablamos sabiduría de Dios, versículo 7 del capítulo 2, en misterio dice, claro, porque en el momento que hablaba Pablo era todo misterioso allí, entonces en el lugar donde escribe. Entonces dice en misterio, pero el misterio fue revelado cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Ya no hay más misterio. La claridad de lo que era misterio y ahora ya no lo es que cuando uno vive en la vida por su cuenta, vive sin Dios, sin esperanza, no tiene fe. Y puede tener miedo hasta la muerte. No le gusta morir. Conozco personas que ni hablan de la muerte. Truenan los cielos porque hay tormenta y tienen miedo. Cierran todo porque tienen miedo a morir. Porque no conocen dónde van, no tienen esperanza. En cambio, Dios, a través del Señor Jesucristo, dio esperanza. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo he creído en eso y muchos de nosotros hemos creído. Tal vez haya alguien acá que no sabe estas cosas y tiene miedo a morir. Pero te vuelvo a repetir, Dios te quiere sacar el miedo a la muerte, porque Él te quiere llevar con Él al cielo para siempre, jamás cuando tú te mueras. Triste hablar de la muerte. Para nosotros no es triste. Para nosotros es cambiar de estado. Estamos acá en la humanidad y nos vamos a hacer como Él es allá en el cielo. Y esperamos la muerte tranquilamente. Hoy tenés la oportunidad de cambiar este conocimiento del humano que te da miedo al divino que te da esperanza. Podemos hablar después de la reunión si querés. Así que dice que no hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, cuando para nuestra gloria, para que nosotros nos gloriemos. Y en el versículo 9 dice algo hermoso y esperanzador. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo no vio, oído no oyó,
no sintió nada. El que oyó de hablar del Señor Jesucristo, vio la transformación de algunos y de sí mismo, entonces puede tener esta esperanza de esperar cosas que no hemos visto acá. Pablo acá, para decir, y en honor a lo que hizo Pablo y escribió Pablo, Pablo se refiere a varios momentos del profeta Isaías, cuando el Señor Jesucristo, Isaías escribió con respecto al Señor Jesucristo, todos lo conocemos perfecto, fue un profeta que miraba la cruz del Calvario, que él miraba para adelante y nosotros miramos para atrás la cruz del Calvario, pero la idea siempre es la misma. El Salvador del mundo murió por vos y murió por mí. Dio su vida por vos y dio su vida por mí. Por eso el que recibe esto es hijo de Dios y cuando se muere va al cielo. Así de simple. Pero estas cosas que podríamos hablar mucho, pero yo quiero seguir hablando del Espíritu Santo. Sigue después, pero Dios, estas cosas que ninguno oyó, ni oído oyó, ni ojo miró, dice que Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es un espíritu revelador. ¿Revelador de qué? Revelador del Padre y del Hijo. Y revelador de sí mismo. Nosotros entendemos que Dios Padre es lo que es, y Dios Hijo es lo que es, y Dios Espíritu es lo que es, por el Espíritu Santo, que está acá y nos enseña, nos redarguye en algunos casos, pero Él, al investigar, vez pasada tenía un conocimiento de alguien que se iba a operar, y bueno, ¿qué le dijo el médico? Mira, yo voy a abrir, después veo cuánto voy a cortar. Qué cosa, ¿no? No sabía el médico, porque no podía entenderlo. Necesitaba abrir tejidos, abrir todas cuestiones internas, no tocar músculos que no corresponden, ni nervios, ni nada por el estilo, llegar a la zona afectada y corregirla. Algo así hace el Espíritu Santo. Si lo dejamos actuar, abre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Y ahí empieza a trabajar. Esto es bueno, lo dejo. Ah, pero acá tenés algo esto. Mirá qué tenés acá. Corregilo, corregilo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Ah, si pensamos en esta, digamos, metáfora médica, podríamos decir, seremos perfectos, ¿no es cierto? Claro, lo hemos leído, que alcanzamos madurez, claro, esa es la labor del Espíritu Santo, pero tenemos que dejarlo actuar. Para esto hay que entrar al quirófano, y si no entras al quirófano, esa relación con Dios, simple, natural, personal, sola, solo, por la mañana, por la noche, por dormir o despertás, que te despertás a la mañana y no sabés qué hacer, ahí tenés una buena oportunidad de entrar al quirófano. Y él, tac, 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 enseguida dice que escudriña los corazones. ¿Sabés qué es escudriñar? Mirar detenidamente, que esto sirve, esto no sirve, y ahí está el tema. Pero vamos a seguir un poquito más. Dice también, el Espíritu, el Santo Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. También, mirá, Él es Dios, así que tiene capacidad, es una persona, tiene capacidad, inteligencia de entrar en las profundidades de la riqueza, de la sabiduría divina y traértela a ti, traérmela a mí. Porque eso es lo que está diciendo acá, que escudriña todas las cosas. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu humano? Mi espíritu, con minúscula, cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu es el que me relaciona con Dios, sabe mis cuestiones, porque está dentro mío. Yo no lo puedo engañar. Ni hace falta que yo le diga nada. Yo no hablo con mi espíritu. Me conoce perfectamente. Tal vez más que yo. Pero bueno, ese espíritu humano
sabe mis cosas, dice, pero el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él está, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce mi interior, Dios solamente, por supuesto, pero mi espíritu sí. Pero tu interior lo conoce el Espíritu Santo y ahí puede actuar. Sigamos un poquito más. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, si dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, te diría que nos va a transferir directamente del dueño, Dios, sabiduría divina, para que vivamos de acuerdo a esa sabiduría. Bien, acá me gusta lo que dice, que escudriña, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo divino y lo humano. Mirá, vayamos al salmista, que de esto conocía mucho. Salmo 139. Esta acción es la del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Te das cuenta lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? El salmista, David, de este salmo es de David, cuando él tuvo problemas, que se cortó la relación con Dios por el pecado, entre otras cosas que le dijo perdón y demás, y reconoció perdón, hay algo que siempre me queda, porque no puede suceder en nosotros, ¿no? Pero él le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese entonces, Dios bajaba, le daba el Espíritu Santo a ciertas personas para que hicieran una tarea específica. Así sean los que armaron el arca con Noé, los que hicieron el tabernáculo, los profetas, le daba el Espíritu Santo y a veces se lo retiraba, como le pasó al primer rey del pueblo judío, Saúl. Ellos dijeron, estaban viviendo en teocracia, pero un buen día dijimos, todos los pueblos de nuestro alrededor tienen reyes, ¿por qué no tenemos nosotros? Entonces Dios le dijo, bueno, le voy a dar un rey. Y le dio a Saúl. Y lo ungió con el Espíritu Santo. Pero al tiempo, como Saúl se comportó mal, lejos de ser emisario de Dios y obedecer al Espíritu Santo, le sacó el Espíritu Santo. Así que lo primero que dijo David, y esto es tan lindo, tú formaste mis entrañas, ¿cómo no me vas a conocer? Tú hiciste me hiciste en el vientre de mi madre, ¿cómo no me vas a conocer? Íntimamente nos conoce. De manera que sigamos un poquito, que el tiempo se va, y volvamos otra vez, porque yo les dije que había muchos problemas acá en esta ciudad de Corinto, y que bueno, Pablo tuvo que escribir esta carta y otras también, y algunas que no están en la Biblia. Pero dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo no espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo nos guía. Ahí se acomoda lo espiritual
a lo espiritual. El que es espiritual está bien, digamos, emparentado y recibe las bendiciones del Espíritu. Y acá yo les hablé de algunos problemas que tenía esta iglesia, ¿no? Tenía muchos problemas. Pero, claro, ¿por qué tenía problemas? Como todas las iglesias. Sí, ahora vamos a ver capítulo 2, versículo 14. Ahí nos está hablando de los que componían la iglesia de Corinto. Ahora vamos a ver qué tipo de personas había en esa iglesia para que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos en la iglesia, en la casa, en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, porque el creyente vive de su testimonio. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es lo que éramos nosotros antes, lo que hay mucha gente por ahí por la calle. No creyente, no cree en Dios, es natural. Y entonces su vida transita guiada, supervisada y controlada por el alma humana. Y si el alma humana no la guía el Espíritu Santo, la guía el espíritu de Satanás, el enemigo. Entonces suceden estas cosas que nosotros vemos hoy. Le dicen a lo malo, bueno, yo robo porque es mi trabajo. Vaya, ¿qué trabajo te has buscado, querido? Sí, encima puede pedir también algún tipo de resarcimiento porque está en un trabajo peligroso, ¿no es cierto? Puede perder la vida cualquier momento. Así que fíjate que el hombre natural, el que es natural, nacimos natural, guiados por el alma, por la psique. Y la psique, cuando domina, hace que el hombre sea psíquico. Y si vos entendés lo que es psíquico, algún día tenés que ir al psicólogo porque tenés problemas del alma, ¿verdad? Del alma natural, de la persona que vive guiada por el alma. Pero dice, en cambio, el hombre espiritual que está guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que domina en su vida, que es el que escudriña y corrige, es el supercirujano que quiere sacar lo malo, dice que el cambio, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué puede juzgar a esto? Porque él tiene una ley que lo hizo propia y él se conduce, el espiritual, se conduce dentro de los límites de la ley. ¿Quién lo va a juzgar? El no espiritual. No puede, porque está conducido dentro del camino de Dios, dentro de la senda que Dios le trazó. Entonces, no hay posibilidad de juzgar, a pesar de que podemos fallar. Pero el no espiritual no puede juzgarlo porque no entiende tampoco la sabiduría divina. Ahora bien, entonces tenemos dos personas que había en la iglesia de Corinto. El humano, fíjense, el humano, el humano. Habría personas que estaban guiadas por el alma. Todavía no habían conocido al Salvador. Entonces estaban guiadas por el alma. Pero hay otras, dice, que había en esta iglesia espirituales. Mucha gente, tal vez. Ahora, ¿por qué quién? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Permanentemente el Espíritu Santo le dice al espíritu humano con minúscula que somos hijos de Dios, dice la Escritura. ¿Cómo vas a hacer eso si somos hijos de Dios? No, pero me quedó el vuelto que me dio mal. No importa, devolvelo porque somos hijos de Dios. No te va a faltar nada, ¿verdad? Se sorprende la gente cuando vos le decís, mira, me diste de más. Este marciano te dice, no, este es hombre creyente en Dios y que está guiado por el Espíritu Santo, le tenés que decir, no, querida, no te enojes.
Te equivocaste. De manera tal que a veces hay gente que de buena voluntad te devuelve si vos le das algo de más. Poca gente, pero hay. Bien, porque ahora tenemos entonces el psíquico, el que maneja por el alma, y tenemos el neumático, que es manejado o dirigido por el espíritu. Pero falta uno. Dice, de manera que yo, hermanos, o sea, son creyentes de esto que va a hablar ahora. Son creyentes, y están en la iglesia de Corinto. Pueden estar acá también. De manera que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quién es el que maneja la vida de esta persona que Pablo le llama carnal? La carne, el enemigo. Porque la carne no es el músculo este y el tejido este. La sarc, porque este se llama sárquicos, psíquicos, neumáticos y sárquicos, para entender un poquito mejor. La historia es fácil de entender esto. Uno está dominado por el alma, hace lo que el alma quiere y el alma a veces falla. Quiere otra cosa y falla. Otro está guiado por el Espíritu Santo. Entonces se va a vivir dentro de lo que Dios quiere y todo le va a andar bien. Y cuando pida algo a Dios le va a ser concedido. ¿Por qué? Porque lo hace guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, dice Pablo en Romanos, en nuestra debilidad. No somos poderosos. Podemos sentirnos poderosos, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, porque en nuestra debilidad Él está presente. Y nos hace pedir de acuerdo a lo que Él dice, porque es Dios también. Así que tenemos a esta persona ahora que es carnal, como niños en Cristo, está dominado por la carne, es creyente, le está llamando a Delfois, hermanos, es creyente, pero está dominado por la carne. Y ahí, sin ofender a nadie, porque no estoy diciendo que acá haya esta gente, pero cada uno recapacite que en algún momentito de nuestra existencia podemos dar lugar al pensamiento carnal. ¿No es cierto? ¿O no? Claro que sí. En algún momentito donde nos descuidamos y nos apartamos de la guía del Espíritu, ahí viene el enemigo y nos dice, ¡pac! Decile esto. Y uno accede. Y ahí está. Es creyente, va al cielo, no pierde la salvación. Pero ¿qué pasó? Produjo un problema. Tal vez en la iglesia, tal vez en la familia, tal vez en el vecindario. Ese es el creyente que es creyente, que va a ir al cielo, estaremos con él en el cielo, pero en la vida se comporta guiado por la carne. Y esto tenemos que tener cuidado. Esto sigue todavía. Se acabó el tiempo para mí acá. Pero quiero que reflexiones. La iglesia de Corinto tenía algunos problemas. Por lo que entendemos, había uno que era de Pablo, otro de Apolo, por lo que dice, otro de Cefas, y había unos poquitos que decían, yo sigo a Cristo, mira, no soy de nadie. Pero bueno, a veces suele ser que nosotros de alguna manera, con nuestra buena intención, nos arrastramos a algunas personas. ¿No es cierto? A veces somos así, vamos a reconocer. A veces nos consideramos que somos mejores que los demás, que no fallamos nunca, que lo que decimos es correcto y no prestamos atención al otro, porque la verdad, como dice los griegos, la verdad no la tiene nadie. Ellos la buscaban y seguían buscando, nunca la encontraron. Claro que no, porque no encontraron al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué es? El camino, es la verdad y la vida. Entonces el que tiene al Señor Jesucristo no necesita buscar la verdad, porque ya la tiene y el Espíritu Santo que escudriña toda tu vida y sabe tus necesidades, te entrega lo que necesitas. Eso es la verdad. Así que hermanos, qué lástima que esto no se puede seguir, ¿no? Pero
la actividad tiene que seguir. Entonces, vamos a cortar acá, ya estoy pasadito. Pero quiero recordarte, el Señor dijo, yo me tengo que ir, pero te dejo a alguien igual que yo, el Espíritu Santo. Y Él enseñará todas las cosas, dice un poquitito más adelante. Y a eso me refiero. Déjale lugar al Espíritu Santo en tu vida. No para que hagas milagros, que eso no lo vas a poder hacer. Jamás. Pero sí vas a tener el milagro de tu interior renovado por el Espíritu Santo. Y vas a vivir feliz. La gloria es para el Señor. A Él sea la gloria que murió por nosotros, que resucitó y nos va a venir a buscar. Amén, amén y amén.